Bienvenidos todos, bienvenida Amandita y family, Eric y también los muchachos. ¿Quién más? Bienvenidos y bienvenidos todos. Gracias a Dios que hoy volvemos a ver otra vez a Eric y a Amandita. Se les extraña, pero pues ya sabemos, ¿verdad?, que así es la situación. Tienen que estar lejos, pero pues no, como quiera, Dios está donde quiera, ¿verdad? Dios los bendiga mucho allá donde están y en su estancia y en su regreso. Vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestros estudios. En Números capítulo 18. Números capítulo 18. Bien, vamos a decir el texto que está en Hebreos. ¿Qué dijimos? 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Amén. Vamos pues a leer alternadamente vamos a leer el capítulo 18, que dice así: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Y tendréis cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos levitas entre los hijos de Israel, dados a vosotros en nombre de Jehová, para que sirvan el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo dentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová: he aquí yo te he dado también cuidado de sus ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado con razón de la unción, y a los hijos por el estatuto de Jehová. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. El santuario ofrecerás, todo varón fuera de ella, santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas, contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. El aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, regresarán a Jehová para vidas peladas. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas.
todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerás a Jehová, así de hombres como de animales será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a la presumación, por el precio de 5 ciclos, como cada ciclo de santuario, que es de 20 redas. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espadrilla de ella será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Jehová la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy padre y heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleve pecado por el cual muera. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas será por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, que los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás, Cuando pondré los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros recibiréis de ellos ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto de la cara. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y haréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciere de todo ellos serán contadas las levitas como producto de la era y como producto de la carne. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido lo mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor para con nosotros, por tu misericordia, porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana y que grande es tu fidelidad. Te damos muchas gracias, Señor, porque aunque nosotros somos infieles, Señor, tú permaneces siempre fiel para siempre, Señor. Y te damos gracias porque esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza también, que confiamos en un Dios que siempre cumple lo que promete. Y gracias por ello, pero también ayúdanos, Señor, para estar a la altura de todas esas promesas, de todos esos beneficios que nos das cada día y nos has dado de antemano. Gracias por todo, Señor, porque sobre todas las cosas nos has dado un conocimiento, y este es el conocimiento de que tu Hijo Jesucristo ya pagó nuestra deuda. Ayúdanos a aprovechar, a beneficiarnos del rescate que diste por nosotros, Señor, y ser siempre agradecidos. Y en esta hora, pues ayúdanos para
comprender tu palabra, Señor, para asimilarla de tal manera que pueda llevar el efecto de dar fruto en cada uno de nosotros. Ayúdanos, tú conoces a cada uno, nuestra necesidad, nuestra entrega, nuestras decisiones, nuestra disposición, tú conoces todo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser bendecidos por tu palabra en esta hora, que surta el efecto para lo que fue enviada, para lo que la dejaste, Señor, porque tu palabra dice que estas cosas fueron escritas para nosotros los que han alcanzado los siglos, los fines de los siglos. Pues gracias, Señor, sigue con nosotros, abra la vida de cada uno, que haya una palabra, un consejo de parte de tu Espíritu Santo para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y bendice a toda tu iglesia. A los que están sufriendo, sabemos que hay mucha gente, precisamente en estos momentos, que están sufriendo persecución y muerte. Te pedimos que bendigas a esos hermanos, les fortalezcas en su fe hasta el final, y pues ayúdanos a valorar eso, aprovechando que nosotros no tenemos ese tipo de persecuciones, sino que tenemos más libertades para testificar de lo que has hecho en nuestras vidas, y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, este es un capítulo, es lo consecutivo a lo que hemos estado viendo, lo que sigue, ¿verdad? A lo que hemos estado viendo en estas últimas lecciones. Bueno, de hecho hemos llevado en cadena todo lo que se refiere a los estudios de números, bueno, desde Génesis venimos, ¿verdad? Y vemos que este capítulo es como, no sé, es como para una nueva generación, como que ya la generación ya se renovó, ya van a empezar a resurgir la nueva generación, donde ya van quedando atrás los que estaban sentenciados a muerte. Quizá todavía no se terminan, pero ya están presentes los que van a heredar la tierra prometida, y ya son responsables y ya están activos como para que Dios les hace un recordatorio. Y también a todo el pueblo le está haciendo un recordatorio. La palabra de Dios de eso se trata, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de que nos recuerde todo lo que es Dios, todo lo que promete, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra, qué tipo de naturaleza somos, cuáles son también nuestras responsabilidades como conocedores de Cristo, conocedores de su palabra, de experiencias en Cristo Jesús. Hay responsabilidades, ¿verdad? Nosotros sabemos, eso es algo conocido de cualquiera, ¿verdad? Que todo privilegio, todo grande privilegio conlleva una grande responsabilidad. No es que sea algo nuevo, es algo que es un principio básico, ¿verdad? Que todos conocemos, ya todos sabemos de esto. Entre más grande es el privilegio, más grande es la responsabilidad. Y en este punto de la historia, Dios le está recordando al pueblo de Israel, al sacerdocio, a Aarón, a los levitas, pero también a todo el pueblo. Porque cuando vemos todo esto en cuanto al pueblo de Israel, entendiendo que el pueblo de Israel es guiado por un gobierno teocrático, Dios es su mismo gobierno, es un círculo. Aunque nosotros vemos a Aarón en la cúspide, el más alto en Israel, como el dirigente religioso del culto a Dios, no es menos importante nadie. Sí es un privilegio grande para Aarón, pero es una responsabilidad muy grande. He conocido gente que dice: yo mejor quisiera no tener lo que tengo, pero poder dormir en paz. He oído personas decir eso. Entonces, pero no hay la capacidad, sí hay la capacidad para entender dónde está y en quién está la felicidad, pero no hay la capacidad humana para decir: no, pues entonces me deshago de muchas cosas. No,
Es muy difícil, pero también hay otra cosa. Cuando Dios le da a alguien beneficios, no sé, posición, riqueza, sabiduría, hermosura, que se siente el más hermoso y la más hermosa del mundo, todo eso lleva una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad. Por eso hay un dicho que dice que la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿verdad? Porque son cosas muy reales en ocasión. La suerte, la paz que una gente ve en una persona que es pobre quizá, pero que tiene a Cristo en su vida y que manifiesta paz en su vida, dice: yo quisiera tener esa paz. Precisamente por eso nosotros estamos invitados de parte de Dios a transmitir lo que hemos recibido, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, para poder ser ejemplos de la gente que está en estas dificultades y en estas situaciones. Y aquí en este capítulo 18 vemos las responsabilidades, y fíjense cómo, bueno, yo aquí en este capítulo apenas entendí algunas cosas que pues las entendía vagamente. Pero aquí más o menos en el desglose de esta parte, es como cuando está por allí el profesor Girafales dándole una clase a sus alumnos, y le dice al chavo: oye chavo, si yo tengo 4 naranjas y me como una, ¿cuántas me quedan? Y dice el chavo: está bien fácil, profe. No, dígame una más difícil. No, le dice el profe: resuélveme esta, dame la respuesta. No, pues qué chiste, está bien fácil. Y empieza el chavo a contar. No se la sabe. Y luego dice: no, profe, yo me la sabía con manzanas. Y a veces nosotros estamos en esa posición, porque sí nos falta escudriñar la palabra de Dios. Sí nos falta muchas veces escudriñar más a fondo la palabra de Dios. Y este capítulo es como que Dios les dijo al pueblo de Israel: miren, ya se los dije con naranjas, ahora se los voy a decir con manzanas. Mucho más claro. Y para esta nueva generación. Entonces, aquí empieza a decirle a Aarón, Aarón ya sabe la posición en la que está, pero Dios lo quiere hacer consciente de que ese privilegio, porque acabamos de ver en el 16 y el 17 que pasó por un examen muy fuerte Aarón, de tal manera que cuando reverdeció la vara de Aarón, pues queda muy claro los designios de Dios, la elección de Dios, en cuanto a quién es el que va a ser el sumo sacerdote. Siempre va a ser sumo sacerdote él y su familia, y no se puede que sea otra persona sumo sacerdote en Israel, sino solamente la familia, un descendiente de la familia, de Aarón. Y eso es lo que veíamos la semana pasada, y yo creo que nos queda un poco más claro, y ahí sobre todo al pueblo de Israel le quedó claro de que eso de andarse levantando, haciendo mitin, motín a bordo contra Dios, pues no les iba a resultar si no era porque hubiera fallado Aarón, porque estuviera mal Aarón en su sacerdocio. Entonces ahí ya les quedó claro eso, y Aarón ya queda pues bien posicionado en el puesto de sumo sacerdote. Y entonces en este capítulo vamos a ver cómo Dios le va diciendo a Aarón cuáles son sus responsabilidades de él. Pero en este capítulo deja claras las responsabilidades de Aarón, las responsabilidades de Leví y las responsabilidades del pueblo. Es como un círculo donde todo funciona. Es como el cuerpo, como vemos en Romanos. El cuerpo, todos son importantes. Y si una pieza le falta al cuerpo,
ya no está completo, por más que se quiera decir. Por ejemplo, cuando alguien, me acuerdo de un compañero de nosotros que trabajamos algún tiempo, Zapata, dice que cuando le cortaron un dedo del pie, dice, tuve que tener mucha rehabilitación porque no faltaba ese dedo para poder dar el paso lo más correcto posible. Faltaba ese dedo. Entonces dice, hasta que tuve la rehabilitación y ahora sí, dice, anda, y sí caminaba medio así, como dicen luego, descuachalangado, ¿verdad? Pero después de eso, pero caminaba bien. Entonces, vemos que todo es importante en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo de Cristo, para una función correcta. Y esto era también para el pueblo de Israel. Entonces, Aarón tenía una responsabilidad muy grande, tan grande que su responsabilidad, si él fallaba, así como cualquiera en Israel, también podría ser digno, o sea, una sentencia de muerte. Y aquí se lo dice Dios, dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo. El primer llamado es tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo. Llevaréis el pecado del santuario. Esto es Aarón, tus hijos y todos los demás levitas. Aquí están incluidos toda la familia, todos los levitas. Y aquí eso es lo que vamos a ir viendo cuando vayamos leyendo este capítulo. Llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Llevaréis el pecado. No es que iban a cargar el pecado de todos los pecadores, no. Tenían una responsabilidad que si fallaban en su ministerio, había consecuencias graves. Eso es lo que le está diciendo. Va a haber, o sea, sí son ahorita los que todo el pueblo los ve. Están como en una torre. Están como, es más como el ¿cómo se llama? Como el vigía. Esa responsabilidad tenía Aarón. Como el atalaya, que nos habla aquí en Ezequiel 3. En Ezequiel 3:16 dice, aconteció al cabo de 7 días, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso era la responsabilidad de Aarón. Recibir la palabra, transmitirla al pueblo. Era el atalaya, era el que estaba más arriba en la torre. Dice, y cuando yo dijera al impío, estas serían las cosas en las que puede fallar Aarón y todos los levitas. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, había un castigo para la atalaya, había un castigo para Aarón. Si no hacía las cosas como Dios dice que deben de hacer. Y esto nos muestra la importancia de la responsabilidad de todo cristiano. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Hablarle al mundo me refiero al área donde cada uno se mueve. Hablarle al mundo, somos atalayas. ¿Verdad? Hablarle de quién es Dios para nosotros. Y decir, como decía aquel canto que cantábamos antes, ¿quién es Jesús para nosotros hoy? Él es nuestro Rey y Redentor. Jesús es nuestro Rey, Jesús es nuestra roca. Nuestro Dios, libertador y sanador. Eso es un mensaje que nosotros debemos de transmitir con el diario vivir. Y eso no se trata de ir a Indonesia, a China, a Europa, no. Se trata desde el hogar. ¿Quién es Jesús para nosotros? Eso es lo que Aarón tenía que transmitirle al pueblo y darles un testimonio de vida.
que todos supieran. Entonces, esa era su responsabilidad y esa es la responsabilidad de la atalaya. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esa sería la consecuencia por el pecado de no transmitir el mensaje como es la responsabilidad de Aarón y así de cada cristiano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Eso se trata de nosotros, si testificamos. Dice el apóstol Pablo que somos olor grato para Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, se cumple la responsabilidad. La gente no se apercibe, no hace caso, pero eso ya no es nuestro problema. Ese es el problema de cada quien, y por su pecado morirá y su condena llevará. ¿Verdad? Dice, y si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y su justicia que ha hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso es amonestar. ¿Eso qué quiere decir? Predicar la palabra de Dios como es la palabra de Dios. Sin sesgos, sin diluirla, sin intereses personales o económicos o de fama o lo que está sucediendo hoy en todo el mundo, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces esa es la responsabilidad de Aarón en este punto de Números, y también es nuestra responsabilidad como creyentes. Es lo mismo, es la responsabilidad, es lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, no somos así nomás como que llegamos a la deriva y ya no. Dios nos trajo y nos puso en una posición de sacerdocio, ¿verdad?, de reyes y sacerdotes. Entonces, si estamos en esa posición, tenemos esa responsabilidad misma de vivir una vida así. Y ya sabemos que en la época que nos toca vivir, ya el evangelio verdadero está bien diluido, bien contaminado. De hecho, lo que está sucediendo hoy sucedió con estos sacerdocios. Así como lo vemos que está sucediendo hoy con el evangelio, sucedió con este sacerdocio. Así pasó, porque se descuidaron. Quizá Aarón se mantuvo fiel hasta el fin, quizá Eleazar se mantuvo fiel hasta el fin, pero pasó el tiempo y la responsabilidad era del que venía a estar en esa posición, y empezaron a fallar. Muchísimo empezaron a fallar, ¿verdad? Entonces hubo muchas consecuencias por fallar, y eso también sucede hoy. Dice Oseas capítulo 6. Esto hace referencia a que el sacerdocio se diluyó, se prostituyó, se degeneró. Dice en el capítulo 4, en el 4:6, dice: mi pueblo fue destruido. Bueno, voy a leer desde el 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Falló la enseñanza, y fallaron los enseñados. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, falló el sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
son responsabilidades que hoy nosotros tenemos como creyentes también. Conforme a su grandeza, así pecaron. Se creyeron grandes, se creyeron en victoria, se creyeron importantes, sabios, lo que podamos ponerle ahí en cuanto a eso. Dice, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y de su maldad levantan su alma. Es lo que estamos viendo acá. Todavía no llegamos a esos puntos en aquel capítulo, pero los vamos a ver ahorita. será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. El castigo que le está sentenciado a los sacerdotes si no cumplen su ministerio conforme al propósito de Dios. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Ya sabemos por qué hoy en día, porque Sodoma y Gomorra ya no estaban en la capacidad de reproducción. Eran fornicarios, eran degenerados, pero no se reproducían. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar, y dejaron a su Dios por fornicar. Nosotros vemos hoy en el culto de hoy, cuántas iglesias están surgiendo con pastores abiertamente, pastores en el púlpito abiertamente degenerados sexuales. Abiertamente, o sea, ellos mismos dicen que son homosexuales, que son lesbianas, que son todo, y son pastores. A esa degeneración está llegando hoy el cristianismo, el que se llama cristianismo. Esa es una parte. Más los que se presumen de riqueza, de beneficios, de todo lo que viene la doctrina de la prosperidad, está en ese punto. Y estadísticamente se llaman cristianos ellos y nos llamamos cristianos nosotros. Y todavía estadísticamente los verdaderos cristianos son aquellos, y no los que se retraen de todos esos pecados, de todas esas presunciones, de todas esas vanidades, ¿verdad? Todavía. Entonces podemos ver el daño que hace un mal sacerdocio. Entonces dice, llevaréis el pecado de vuestro servicio, y a tus hermanos también la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Este es el sacerdote. Aarón y sus hijos eran el sacerdote. No había más. Los demás levitas estaban con ellos, eran sus servidores, podemos decir, en ayudantes en todo lo que se requería, pero había límites para todos los demás de Leví, donde ellos no podían entrar a muchos lugares, no podían tocar el altar de bronce. Los demás levitas no podían tocar el altar de bronce. Aquí vamos a ver todo eso. Y guardarán lo que tú ordenes. Guardarán lo que tú ordenes. Entonces, ¿qué tenía que hacer Aarón? Ser muy claro en el mensaje. Ser muy directo, ¿verdad? En el mensaje, porque lo que él diga, eso los demás están obligados a hacer, pero se los tiene que aclarar para que cuando desobedezcan, ellos lleven su castigo. Porque si no les aclara, no da el mensaje correcto como él, entonces su pecado alcanza a Aarón. No dar el mensaje como se debe de dar es pecado. Y nos alcanza el pecado. Yo sé que esto hoy en día es una cosa exageradísima. Hablar de un apartarse, o sea, esa es la santidad, apartarse de todo lo que es en contra de la palabra de Dios.
Entonces tenía que fijarse qué ordenaba, porque ellos estaban obligados a guardar las órdenes, todos los levitas, las órdenes de Aarón. Y el cargo de todo el tabernáculo, guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos. Los levitas no, ahorita vamos a ver hasta qué punto se pueden acercar, ya lo hemos visto a través de todos estos capítulos. Ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. O sea, si él no les decía, les ordenaba, les especificaba, miren, ustedes no pueden tocar las cosas santas. Si él les decía y les obedecían, morían ellos. Si él les decía claramente y les obedecían, ellos llevaban su pecado. Pero si no les anunciaba, él era culpable y él llevaba consecuencias de no avisarles, de no decirles, oye, no debes de tocar ahí. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Todo el servicio del tabernáculo, todo lo que se trataba de trabajo extra, fuera de ofrecer la sangre, de quemar el sacrificio en el altar, sobre todo de entrar al lugar santo o al lugar santísimo, prohibidísimo estaba para todos los levitas, a menos que fuera necesario con una autorización de Aarón. Como en el caso de cuando murieron los hijos de Aarón, que entraron los tíos o los primos de Aarón y sacaron a los muertos. Entonces, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión, de todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Ahora ya sabemos que ya lo vimos cuando veníamos estudiando atrás del libro de Números, donde los levitas eran encargados de todo, del tabernáculo, de que nadie se meta, de que nadie se acerca si no hay oficio, si no hay algo, pero eso lo tenían que hacer desde afuera. Por eso Dios los puso en alrededor del tabernáculo. Ahí estaban las familias de Leví, la familia de Coat, Gersón y Merari, alrededor. Vimos que mero enfrente de la puerta quedó Moisés y Aarón. O sea, la familia de los, ¿cómo se llaman? Sí, de Abraham, que eran de Moisés. Los amramitas, ¿verdad? Ellos son los que estaban ahí, enfrente. Entonces, esa es la familia, y todos los demás levitas que estaban alrededor tenían que estar en guardia de que nadie pase hacia el tabernáculo de reunión si no lleva oficio, si no lleva una ofrenda que llevar, o si no hay un llamado a alguna reunión de parte de Aarón o de Moisés. Nadie puede pasar para allá. Y si alguno pasa sin permiso, va a morir. Pero si alguien dice, no, pues pásale, yo aquí estoy vigilando, porque es levita y lo deja pasar, las consecuencias son para el que lo deja pasar y para el que pasa. Entonces ellos tenían esa responsabilidad en el santuario. Entonces por eso dice, tendréis cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Nadie más podía entrar sin oficio, sin permiso. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, todos dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo. Este es ya directo, lo que a Aarón y a su familia les toca hacer, responsabilidades y beneficios. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Todo lo que venga por
ser ellos los sacerdotes, todo es para ellos. Todo, y aquí sí es importante que lo veamos, porque aquí Dios hace una diferencia entre cómo van a vivir los sacerdotes, de qué van a vivir los sacerdotes, pero también de qué van a vivir los demás levitas. Y que a veces no tenemos muy claro cómo es esto, pero este capítulo lo aclara. Y el extraño que se acercare morirá. Y dijo Jehová a Aarón: he aquí yo también te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, porque es el ungido. Todo te he dado. O sea, por eso Cristo puede decir: todo lo que me da el Padre mío. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esta será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todas las ofrendas de ellos, todo presente suyo. Si alguien por gratitud dice: voy a hacer una ofrenda de paz y voy a llevar, todo eso era para el sustento de Aarón y de sus hijos, todo eso. Y toda expiación por el pecado de ellos, todo lo que llevaran por expiación del pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar estas cosas muy santas para ti y para tus hijos. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver aquí más adelante que ellos no tenían heredad. Ellos en el día que fueran a la tierra prometida no iban a recibir heredad. Pero Jehová dijo: yo soy tu heredad. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo. Las ofrendas elevadas de sus dones, o sea, de todo lo que traiga el pueblo de Israel, toda la ofrenda elevada, ya hemos visto, ya vimos, ya sabemos, que todo lo que se elevaba en ofrenda a Dios, todo eso les pertenecía al pueblo, a los sacerdotes. Era la carne que era de ellos. Y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, al sustento de toda su familia. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Veíamos cuando veníamos pasando por el Levítico, bueno, por números más atrás, que aún los yernos y las nueras eran derechohabientes de este beneficio si estaban limpios, si se mantenían limpios. Pero eso era de todos, incluso los hijos, todo, incluso Aarón mismo, cuando no estaba limpio por alguna situación, no podía comer. Y dice: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti las he dado. Todo he dado para Aarón. Eso lo vimos cuando vimos las leyes de los sacrificios en Efesios, perdón, aquí mismo en Números, no, en Levítico, capítulo 7 y capítulo 3. Allí vimos lo referente desde el capítulo 1 de Levítico hasta el capítulo 7, vimos cuál es el orden de los sacrificios. 6 y 7 vimos las leyes de los sacrificios, todas las leyes, ahí están. Y ahí dice, por ejemplo, en Levítico 7, dice que todo lo que se presenta es de Aarón y de sus hijos, estatuto perpetuo. Dice, las primicias de... ¿No? ¿Dónde iba? Sí, las primicias en el 13, estoy leyendo: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Toda la familia de Aarón, no sé, hijos, nueras, yernos, nietos, nietas, de eso vivían. Si el culto se lleva a cabo como se debe llevar en el tabernáculo de reunión, Aarón tenía suficiente y de sobra, sin tener que labrar la tierra, porque no tenía tierra para labrar. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo es de Aarón y de su familia. Estamos viendo aquí
no están incluidos los levitas. Está Aarón y sus hijos. Entonces todo esto era una riqueza. Era un pueblo entero que si cumplían la ley de Dios como se debe de cumplir, no iba a faltarles nada al pueblo, al sacerdote y a sus hijos. Dice, todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pues harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Ya sabemos que cuando nacía un primogénito se ofrecía a Dios, no se iba a matar, no se iba a sacrificar. Cuando nacía una cría de los animales limpios como vacas, ovejas, aquí menciona, y cabras, eso se tenía que llevar y se tenía que sacrificar. Y la sangre y la grosura se quemaban, eso es lo que vimos ya desde antes, y la carne era para el sacerdote y su familia. O sea, siempre había ahí que comer. Dice, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Entonces, había dinerito también. Había dinero también para Aarón y su familia. Todo el sustento necesario, más eso. Más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Ese no, de ese no había que pagar nada. Había que llevarlo en especie al sacerdote. El sacerdote lo iba a sacrificar, iba a derramar la sangre, a quemar la grosura y a comerse la carne. Si es que eran como carnívoros, no comían mucha carne. Santificados son: la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en honor grato a Jehová. La carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, como la espaldilla derecha será tuya. Así como ya sabemos que de la ofrenda de paz, la espaldilla derecha ¿qué dice aquí? El pecho mecido como la espaldilla derecha. Entonces, todo eso era de él. Y todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo para estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Este pacto de sal significa o representa, por aquí anoté lo que significa, lo que representa, representa un pacto irrompible. Es un pacto irrompible. No es la primera vez que se lleva a cabo. Dicen los historiadores, incluso los historiadores judíos, dicen que este pacto era una costumbre oriental, ya existía. Ya existía el pacto la forma de hacer un pacto de sal, porque la sal pues simboliza algo que ni se corroe ni deja corroer. O sea, no deja corromper. Entonces, esta era lo que significaba, por eso aquí Dios lo pone como ofrenda de paz. Dice, es un juramento tradicional de fidelidad y amistad incondicional e inviolable del mundo antiguo, de Medio Oriente. Entonces, compartir y comer sal juntos es como un sello de un pacto eterno e inviolable. Están totalmente dispuestos a cumplirlo incondicionalmente desde antes. Ahora, eso les pone de ejemplo al pueblo de Israel para que vean la veracidad de la fidelidad de Dios.
Yo sé que estos que hacían estos pactos, la mayoría yo creo que fallaban. Como en los pactos de hoy, cuando el hombre está involucrado, el hombre falla. Nosotros fallamos. Siempre fallamos en algún compromiso. Incluso nosotros que estamos tan beneficiados del nuevo pacto, de la gracia, pues no se diga, falla tras falla. Pero sabemos que eso, entre el hombre y Dios, el hombre siempre va a fallar, pero Dios es fiel, ¿verdad? Dios siempre permanece fiel, Él siempre está atento, Él está esperando. Dice en 2 Timoteo 2:13 que Dios siempre permanece fiel, Él no puede negarse. Dios no puede negarse a sí mismo. Así es que en esa fidelidad, en nuestra infidelidad, su fidelidad no se daña, pero sí nos dañamos nosotros. Esto es lo que está sucediendo en las órdenes a Aarón. Cuando él falle, su pecado lo va a alcanzar. Y a nosotros también. En las fallas que tengamos nos va a alcanzar nuestro pecado, pero Dios, su palabra sigue inmutable. Sigue la misma, sigue perfecta. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos un beneficio. Pero Dios no va a meter a cualquiera a su reino nomás porque quiera ir. Yo quiero ir. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿En qué se basa la misericordia de Dios? En la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En eso se basa la misericordia de Dios. Así es que nosotros, si tenemos por inmunda la sangre, o sea, si le seguimos la comparsa al mundo, si seguimos las costumbres del mundo, si empezamos a divagar en dos pensamientos, que si esto será bueno, que si el baile, que si la disco, que si el teatro, que si el circo, lo que sea, será bueno. Ese ya es asunto de nosotros, si le seguimos la comparsa al mundo. Ese es asunto de nosotros. Pero decía, ¿cómo se llamaba? Ironside, dice, si conocieran a Cristo como debe ser conocido, ni siquiera harían esas preguntas. No harían esas preguntas. Ahora hay cosas muy suaves, muy atractivas, muy deportivas, que nos quitan el tiempo, nos quitan el pensamiento, nos martirizan, nos emocionan, pero nos martirizan. Siempre es así, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice claramente en Lamentaciones 3:23 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nosotros, Dios nos muestra en cada amanecer su fidelidad, sus nuevas bendiciones, nuevas oportunidades. Entonces nosotros en Él tenemos todo nuevo todos los días. El mundo no puede ver la novedad de vida, no la puede ver porque no conocen a Cristo, ni se les exige eso porque no conocen la verdad. Pero a los que conocemos la verdad, cada día Dios nos habla con el sol, con las estrellas, con la luz, con el aire que respiramos. Nos habla claramente, ¿verdad? Y nos dice, aquí estoy presente, dándote vida física, pero también vida en abundancia, porque dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. O sea, nosotros no tenemos por qué sentirnos menos que nadie en ninguna situación. ¿Por qué? Porque si empezamos a sentirnos menos que alguien, empezamos a sentir envidia, celos, y tenemos un problema que enfrentar. Entonces no tenemos por qué tener ni celos ni envidia de nadie. A lo mejor cuando vemos gente que es cercana a nosotros, que le suceden cosas, que dice que yo,
nos puede dar tristeza. Y eso nos puede ayudar para ser intercesores por esas personas. Pero tanto como envidia o celos, no debemos tener de nadie, porque eso enferma a la mente y enferma al corazón. Entonces, vemos que hay mucho ejemplo en la Biblia de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de este pacto de gracia en el cual nosotros estamos, y es imposible que Dios falle. Es posible fallar nosotros, pero Dios no. Entonces dice en el versículo 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos, para tus hijas, contigo, para el estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Dios nunca nos va a fallar. Y dice en el 20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, le dijo Dios a Aarón, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví, y aquí vamos con los hijos de Leví, a la otra parte de los que sirven en el sacerdocio o en el ministerio, pues, porque ellos eran colaboradores, asistentes de Aarón y de sus hijos, siempre bajo las órdenes y supervisión de un descendiente de Aarón, los levitas, en todo lo que hicieran dentro del tabernáculo de reunión. Y también fuera. Los levitas eran totalmente dirigidos, supervisados por Aarón y su familia. ¿Por qué? Porque es un don que Dios le dio a Aarón, se lo dio en don. ¿Sabes qué? Esos son tus colaboradores. Pero a ellos les dice, he aquí yo he dado a los hijos de Israel todos los diezmos, a los hijos de Leví, todos los diezmos. Fíjense bien de quién son los diezmos. No son de Aarón. Los diezmos no son de Aarón ni de su familia. Los diezmos son de Leví, de los servidores de Aarón y de sus hijos. Dice claramente aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Yo cuando estaba leyendo esto dije, bueno, ¿cómo se desglosa esto? ¿Verdad? Así se desglosa. Los hijos de Leví eran los encargados del diezmo. Y los dueños, no nomás encargados de juntar el diezmo, dueños del diezmo. Dice aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión como colaboradores. Los dueños del diezmo no era el pastor, para que ya nos vayamos de esa finta. No eran ellos los dueños. El dueño era Leví, los descendientes de Leví, que no eran los sacerdotes. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Aquí involucra. Se hace como un complemento. Aarón, sus hijos, Leví, los demás hijos de Leví y luego el pueblo involucrado. Ellos no se deben de acercar sin permiso, sin supervisión, sin oficio al tabernáculo de reunión. Ellos tienen que ser organizados por los levitas. Dice, entonces vemos que hay en todos una responsabilidad que cumplir, y es una responsabilidad que si se viola, si Aarón viola las reglas que Dios le dio, él lleva sentencia. Si los levitas violan las reglas que Dios le dio, llevan sentencia. Si el pueblo viola las reglas que Dios le dio, lleva sentencia. O sea, es un cuerpo funcionando perfectamente. No se trata de que está a la deriva nada, es un orden perfecto.
Ese mismo orden está todavía hoy en la iglesia. Es igual, es igual. Pero, lógicamente, el principio de este orden, no como hoy vamos a decir, no que los tales y tales no entren, no. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. O sea, allí también llevan sentencia. O sea, no hay nadie que se escape. Miren, vimos que si alguno del pueblo se acerca, se muere. De alguno del pueblo. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. No poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ahora, estos tampoco tienen heredad. Los levitas no tienen heredad. No tienen, quizás tengan pues sí, dice la Biblia, cuando ya vemos la ciudad de refugio, les dieron la ciudad con sus ejidos. Lógicamente, hay una lógica. No es que no tuvieran una vaca, un becerro, un burro, no, sí tenían ganado, pero ese no era su oficio. No tenían una tierra donde sembrar, pero sí tenían en los ejidos. Miren, ¿cómo funcionan los ejidos? ¿Cómo funcionaba en San Ignacio de Loyola, municipio de Valle de Rosario, Chihuahua? ¿Cómo funcionaba? Teníamos nuestra laborcita, yo no me acuerdo ni cuánta labor teníamos, yo nomás me acuerdo de la esquina. Y la historia del terreno, no me acuerdo que la sembrábamos, me parece como que acá, porque me tocó sembrarla 2 años, un año con Adolfo y un año con mi papá, de sembrador. Me tocó sembrarla y yo creo que esa era de mi abuela. Sí, pues de mi abuela, cuando ya me tocó a mí, pues ya mi abuelo ya. O sea, sembrar pues, o a lo mejor vivía mi abuelo, y luego iba como a medias, ¿no? Con mi papá, o no sé cómo sería, porque mi papá no tenía labor. Tenía la esquina, la compró después. Entonces, bueno, allí, pero esa era la siembra. Pero del potrero para adelante era campo para los animales, y ahí entraban todos los animales. Bueno, yo pienso que sus ejidos, cuando dice las ciudades de ejidos, era porque ahí llevaban un animalito que tuvieran y lo soltaban. Yo me acuerdo que mi papá soltaba las vacas, los burros, los caballos allá, y yo no sabía cuántos teníamos hasta el día que juntó todo para vender. Ese día supe que teníamos muchos burros y que teníamos vacas, tantas vacas. Antes pues conocía la blanca, la chaquira y la redoma, que eran las que llevaban a la casa y esas las que ordeñaban, ¿sí? Esas eran las que teníamos, pero cuando fui a vender, que se llenó el corral. Bueno, uno de niño yo veía muchísimo, no eran tantos, pero veía muchos burros, muchas vacas, caballos, todo. Entonces, para que los vendiera, ¿por qué? Porque andaban allá en el campo. Y cuando mi papá iba a campear, veía nomás a ver si la yegua ya había tenido yeguita o animalito, la vaca había parido, y allá la dejaba, o se las traía para ordeñar a las que tenían crías. Pero allá andaban sueltas siempre, allá de cuando en cuando iban. Cuando ya más o menos sabían, pues esta estaba ya lista para tener, voy a darle otra vuelta. Y así era la situación. Yo creo que estos así eran sus heredades, nada más tenían para tener sus vacas, de lo que tenían ahí. Entonces, pero no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Otra vez, o sea, aquí para que nos vaya quedando muy claro, de quiénes eran los diezmos. No eran de Aarón, no eran de los sacerdotes, eran de los servidores de Aarón, de los levitas, servidores de Aarón, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad tampoco, o sea, sin heredad. No tenían tierra para sembrar. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, y así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos. Ok, ¿quién va a tomar los diezmos? Los levitas van a tomar los diezmos de los hijos de Israel. y otra cosa que tampoco nunca me había puesto a pensar o a discernir, que aquí viene.
cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos para ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, los levitas que recogían el diezmo llevaban a Aarón el diezmo. Nada más el diezmo de los diezmos le tocaba a Aarón y a sus hijos. El 10% de lo que recibieran los levitas, eso le tocaba a Aarón y a la familia del sacerdocio. El diezmo de los diezmos. Yo decía, bueno, entonces ¿a quién le ofrendan los levitas o Aarón? Yo pensaba que eran de Aarón los diezmos. Cuando ofrendan, no, pues lo que pasa es que eran de los levitas, que no eran sacerdotes, y ahora a la hora de ofrendar, iban con Aarón, mira, este es el diezmo. Ahora, ¿qué había en todo eso? Tenía que haber fidelidad en ellos. Totalmente. Ahora, ¿qué tanta fidelidad? Fíjense lo que dice. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Para ellos todo lo que recibieran y todo lo que dieran de ofrenda les contaba como si ellos lo hubieran sembrado, como si ellos lo hubieran cosechado. No cosechaban, no sembraban, pero así les contaba y así tenían que ofrendar y así les contaba a ellos. Ok, es como si el que sembraba tenía que ofrendar el 10% de la cosecha y el 10% de los animales, todo. El 10% tenían que diezmar ellos igual. El 10% como si yo hubiera arado, sembrado, cosechado, así a ellos les toca de la misma forma llevar el diezmo delante del tabernáculo de reunión. Ahora, y se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Ya sabemos que ya vimos que hay muchas ofrendas que le tocan directas a Aarón, totalmente directas, ya lo vimos aquí, también déjenme leerlo aquí en cómo está, en Levítico capítulo 7, una parte voy a leer para que veamos cómo es el orden. Ya lo vimos, ya lo leímos, pero ahora lo vamos a entender un poco mejor, porque ya tenemos un contexto, ya tenemos una claridad. Así mismo, dice en el capítulo 7, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Eso se quemaba. Es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. O sea, ya todo el resto es todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán y será del sacerdote que hiciere la expiación por ella. Entonces, esos eran derechos directos para el sacerdote. Y el sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Eso vimos en el capítulo 1 de Levítico, cómo se ofrecía todo y se consumía todo el animal, menos la piel, porque se desollaba antes de ofrecerlo en holocausto. Y de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Esa ya era para Jalea, ¿no? Dice, y asimismo toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que hiciere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofreciere. Ya sabemos que llevaban el montón de harina, con aceite, con incienso. ¿Y qué hacía el sacerdote cuando ofrecía en el altar para quemarlo? Agarraba un puño y lo echaba sobre el holocausto que estaba ardiendo, que era continuo ese sacrificio. Ahí lo quemaba. Y entonces el resto de la harina era del sacerdote. Cuando eran panes era igual, los panes eran del sacerdote. Entonces de eso se alimentaban ellos, había sustento suficiente. Entonces, pero ahora aquí vemos
que en esta parte que vemos cómo también les va a tocar parte del diezmo a los sacerdotes. Dice, y así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. O sea, ellos tenían que ofrenderlo a Jehová. Ya sabemos que todo lo que se ofrendaba directamente a Jehová era para el sacerdote Aarón. Toda la parte que no se quemaba. Entonces ellos tenían que ofrecer el diezmo de los diezmos. Esto que estamos hablando aquí es el diezmo de los diezmos. Y de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis. La pondrás la porción que ha de ser consagrada, y de todo lo mejor de ello ofrecerás. O sea, no era que ya me dieron, voy a escoger pues lo más malito, al cabo todo es santo, todo ya se ofrenda, todo es diezmo, ya es aceptado, recibido. No, había el sacerdote, o el levita, perdón, tenía que elegir, voy a apartar, esto es lo mejor, esto va para Aarón. Lo mejor, esa es una ley que se debía de cumplir, la tenía que cumplir. ¿Cuál era el plan de que todo esto se cumpla al pie de la letra? El plan es que el culto a Dios se lleve a cabo conforme al propósito de Dios. No es otro el motivo, nada. El motivo, el propósito es que el culto, la adoración a Dios, se lleve a cabo como Dios pide que se le adore. Ese es el plan de la ofrenda, del diezmo, para que no falte, Entonces, vemos que hay un propósito. Ese principio que vemos aquí, ese principio está hoy en la iglesia, y del cual se está aprovechando muchísimos lobos rapaces. Se están aprovechando. Están pidiendo, agarrando, tomando, y no dan nada. No enseñan al pueblo como deben de enseñarlo. No dan testimonio delante del pueblo como lo deben de dar. Digo, eso tenemos que tenerlo en cuenta cada creyente, ¿verdad? Eso es cada creyente, porque como les decía ahorita, es un círculo donde entramos los gentiles, pero también los judíos. Entramos toda la gente, todo cristiano entramos en este orden. A veces decimos, es que acá en el Nuevo Testamento la Biblia dice que, sí es cierto. Miren, la Biblia en el Nuevo Testamento, acerca de ofrendas es todo. Ofrendas es desde el corazón, empieza desde el corazón. Si no empieza la ofrenda de un creyente con ofrendar su vida, alma y cuerpo para Dios, pues no necesita ni dar ofrenda, ni quien se la pida. No hay problema. Pero si nosotros decimos que somos de Cristo, que estamos entregados, que conocimos a Cristo, que vive en nuestra vida, en nuestro corazón, pues nadie nos necesita decir nada tampoco. Cada día, cada vez que agarramos un sobrecito por ahí, decimos, me lo gané. No, se lo ganó Dios. Si Dios no hubiera dado el aire que respiramos, si no hubiera dado la energía que tenemos, no habíamos ganado nada. Entonces, ¿qué hace un corazón agradecido? Dice, es de Dios. Lo que dijo David, ¿verdad? Todo es tuyo, todo es tuyo, todo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Ese es el orden, ese no falla. Ese orden nunca falla. Y si falla, pues no falla Dios ni el orden que Él dio. Fallamos nosotros. Eso no nos quepa la menor duda. Eso se refiere a nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestro testimonio. Y también
todo lo que Dios nos da, todo tiene un propósito de parte de Dios. ¿Qué tiene de propósito? ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué dice Efesios? Para gloria y alabanza. El mundo nos tiene enredados, haciéndonos creer que y elevándonos, tienes mucho éxito, eres muy exitoso, eres muy sabio, eres muy inteligente, por eso tienes. No. Cada quien está en el lugar que está, porque ahí lo puso Dios con un propósito. No estamos ahí en ninguna parte, y si no, analicemos cada uno el lugar donde nos ha tocado vivir, donde nos ha tocado estar, donde nos ha tocado trabajar. Analicémoslo. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros no éramos dignos de nada. Pero estamos cobrando derechos que el mundo nos dice que tenemos y hay que cobrarlos. Pero Dios dice, es muy diferente lo que Dios dice. Dice que somos de Él. Nosotros somos de Él. Tuve ahí una duda y revisé rápido en un estudio que hace mucho leí a la parte de dice cómo me recordó de la gracia de Dios, de cómo los levitas habían sido, digamos, pues malditos por su padre, por Dios, ¿verdad? Que les digo, no entre mi alma en su consejo, Sí. ustedes no van a tener heredad, van a ser dispersados, no van a tener nada. Sí. Veo yo, entiendo que de cierta manera, ¿verdad? ¿Cómo? Como que de cierta manera, más bien sí se cumple, ¿no? Claro que sí. Claro que Entonces, se cumple. y luego cómo son elegidos por el celo, no, yo en mi mente, ¿verdad? Puedo imaginar que ellos se sentían ya tan despojados que fueron santificándose, que fueron los únicos que cuando el becerro de oro dijeron, esto no, y por eso, porque mataron a los ídolos. No, bueno, eso fue un complemento ahí todo eso. ¿Verdad? Pero como Dios, o sea, como la mente humana tiene un límite, o sea, Jacob vio, o Dios le dijo, ¿no? Sí, lógicamente, lo profetizó. Ustedes no saben nada, pero como Dios los toma y les dice, en lugar de todo primogénito, los voy a poner a usted, digo, porque lo vi ahorita. Sí, ahí está. Y eso que decías tú de cómo pues no tenemos nada, sino es pura gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Así es, todo es la gracia de Dios. Entonces, les dirás cuando ofrecieres lo mejor de ellos. Fíjense bien cuando, porque acá vimos en el 29, dice, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, todo lo mejor de ellos ofreceréis. Ok, ya les dijo, todo lo mejor de ellos. Esa es la orden, eso vas a hacer. Dice, pero dice en el 30, dice, y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, o sea, cuando hayas cumplido lo que te estoy diciendo que debes de hacer, lo que te estoy diciendo que debes de ofrecer, porque acá les dice qué es lo que deben de hacer, lo harán o no lo harán. Pero en el 30 les dice de dónde viene la bendición, de dónde viene el respaldo de Dios, de dónde viene el consuelo y la paz de Dios que ellos pueden tener. Dice, y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era. Apenas allí viene la bendición de los beneficios de todo lo que tienen. Cuando ofrecieren lo mejor de ellos. Como primer lugar, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, por eso aquí dice, cuando ofrecieres, cuando ofrezcas, no porque lo debes de ofrecer te va a venir la bendición, porque lo tienes y lo debes de ofrecer ya te va a venir la bendición, no. Cuando ofrecieres lo mejor de ellos, o sea, cuando cumplas el propósito de parte de Dios, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Apenas entonces se confirma en ellos la bendición y está la respuesta de parte de Dios. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. O sea, ahora sí,
donde quiera que lo comas, los levitas, ya tiene la aprobación de Dios, ya tiene la bendición de Dios, ya tiene la respuesta y la aceptación en todo momento de parte de Dios. Entonces, ahora sí, con una conciencia limpia, con una conciencia clara, se van a sentar a comer. ¿A poco no se parece mucho a lo que Dios pide de nosotros hoy? Que seamos agradecidos. Que reconozcamos que si un plato de frijoles nos vamos a comer, es de parte de Dios. Dios nos lo dio. Es una bendición. Y no tenemos por qué decir, es que yo nomás frijoles, ¿no? Bueno, los que pueden comer frijoles, pero si no, pues una sopita. Digo, porque ahí en la casa tengo personas, decía mi tío Adán, en paz descanse y en gloria esté, porque parece que sí se arrepintió de los pecados. Decía cuando helaba temprano, ya ven que el frijol siempre anda dándose ya en octubre y no sé en qué meses, pero los alcanzaba la helada y salía contento gritando que se hielen todos los frijoles, para que no haya frijol, que no lo forzaran a que no quisieran hacer comer frijoles, porque no le gustaban, ¿verdad? Entonces, no, pero lo que Dios nos da es muy difícil, en el mundo de hoy. Es más fácil ser ingrato que ser agradecido. Es mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, o no digo uno encabeza la lista completa de enemigos que tenemos, que es implacable. El diablo nunca va a tener misericordia. O sea, nadie lo va a convencer de que, mira, fulano es bueno. A ese no le haga nada, no, al contrario, va a decir, esos son los que me gustan. O sea, los que andan queriendo traicionarme con Dios. Y todos los días, a través de los medios que tiene, el diablo va a tratar todos los días. No hay un momento en que digamos, es que ahora no hay tentaciones, ahora no hay burlas, ahora no hay persecución. Yo puedo hablar el evangelio donde quiera y nadie me va a decir nada, ¿no? Siempre que hablemos del evangelio vamos a tener algún altercadito por ahí y no nos gustan a veces. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra gratitud se manifiesta en nuestro testimonio, no en que digamos, porque eso es muy fácil decir, gracias Señor, te agradezco, eso es lo más fácil del mundo. La gratitud no se muestra solamente con palabras, la gratitud se muestra con hechos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presentes o a la vista siempre de un Dios vivo, que todo lo ve, que todo lo puede, que está donde quiera, todo lo sabe. Entonces, allí estamos nosotros. ¿Por qué Dios está siempre al pendiente de qué hacemos? Porque dice, en cuanto haga una maldad le voy a dar un coscorrón. No, es porque dice, pues estos son los que voy a llevar al reino de los cielos, esos son los que voy a compartirles mi gloria. Y nos cuida y nos protege, nos ataja de muchas formas, con el propósito de que nosotros estemos siempre a la disposición, siempre preparados para recibir la bendición más grande que nos quiere dar, la de la vida eterna, la de su gloria, junto con Él. Y a veces decimos, no, es que Dios es como un tirano, pues nomás me está viendo. No, nos quiere hacer bien siempre, ese es el plan. Ese es el plan. Y entonces vemos todos los beneficios que tenemos en Él, ¿verdad? A veces decimos, no, es que Dios es muy duro. Pero Dios, dice el apóstol Pedro, que no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Nos ve pecar. Dios nos ve fallar, pero sigue paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
¿cómo dice? Se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, muy bien, pues ya vamos a terminar aquí. El texto, aunque no lo anoté, aquí lo tengo. Es 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Dios les bendiga. Ojalá y pues todo esto nos traiga beneficio y bendición. 1 Corintios 1:9.